de hoy, siguen teniendo algunas de sus consecuencias. Vamos a esperar que entren sus compañeros que siguen entrando un poquito. ¿Ya? Traten de llegar a la hora, porfa, ¿no? Porque si no, se hace complicado esto. Y a ver, entonces, lo que vamos a ver hoy día va a ser conflictos en la Guerra Fría. ¿Ya? Identificar, y el objetivo va a ser identificar algunos conflictos existentes en la Guerra Fría y su impacto en el mundo y en la actualidad. Es decir, vamos a ver todo lo que es cómo impactó ese conflicto en el mundo y cómo sigue impactando en la actualidad. Por ejemplo, que en las noticias ustedes han visto Corea. ¿Qué pasa en Corea? Cri, cri. Kim Jong-un. Ya, pero ya, ¿cómo se llama? Kim Jong-un. Ya, Kim Jong-un, ya. ¿Qué es Kim Jong-un? Ya, ¿el qué es? Un dictador. Un Dictador. dictador, sí, ¿De qué país? líder de Corea. ¿Corea de del qué? Norte. Corea del Norte. Corea del Norte, ¿ya? Existe una Corea del Norte y una Corea del Sur. Y aquí vamos a ver un poquito sus orígenes, de dónde va a salir esa guerra, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar. Conflicto en la Guerra Fría, ya. Ya, tenemos que pensar que si bien en la Guerra Fría nunca se atacó a Estados Unidos con la Unión Soviética directamente, sino que se luchaba mediante la batalla espacial, quién iba primero al espacio, hubieron muchos conflictos fuera de esos países donde ellos sí participaban, ¿ya? Entonces, tenemos que entender. Y la pregunta dice, ¿por qué? Era la pregunta, ¿por qué se llama Guerra Fría? Y dice un +2, porque el que lo dice le voy a dar 2 décimas, ¿ya? Porque no pelearon con fuego. ¿Y quién no peleó con fuego? Los dos. Pero ellos no pelearon directamente entre ellos, sí pelearon Así es. en otros Pelearon- ámbitos. Ya, sí Pelearon pelearon en tipo competencia. Tecnología. competencia ya, pero también Deporte. lo que vamos a ver ahora es que también ellos se enfrentaron, pero no en sus guerras. ¿Ya? Se metieron a pelear guerras en otros países, ¿ya? Es decir, apoyaron diferentes facciones de países. Por ejemplo, con el ejemplo que estamos viendo, la guerra de Corea, de Corea del Corea, Norte con Corea del Sur. Corea del Norte fue apoyado ¿por qué sector creen que fue apoyado? Por el de China. Stalin, ¿o no? Soviético. Por el soviético. En cambio, la Corea del Sur, ¿por quién creen que fue apoyado? Por Estados Unidos. Estados Por Unidos. Estados Unidos. Entonces, sí se metieron en guerra, pero en otros países. ¿Ya? Ya, y aquí les puse un dibujito de lo que sería la Guerra Fría. ¿Ya? Si bien ellos no se atacaron directamente, que por eso se llama Guerra Fría, que no sé quién lo dijo, ¿fue el Arad que lo dijo? ¿O no? Cierto. Cierto, el Arad va a ganar esas 2 décimas. Sí, se atacaron en otros sectores, ¿ya? Como lo puede ser en Corea, Vietnam, etcétera, etcétera. Ya. Antes de todo hay que entender la Revolución China, ¿ya? A ver, la Revolución China tenemos que saber que China desde sus inicios, sus milenios, había vivido bajo el alero de los emperadores, ¿ya? China prácticamente vivió hasta 1900 con emperadores, ¿ya? De hecho, el último emperador que tiene China es un niño, y que lo echan. Un peladito era un niño, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Desde 1920 en adelante, China va a tener una serie de guerras civiles para ver quién va de alguna forma a gobernar, porque ya no querían un emperador, ¿ya? Prácticamente ellos seguían teniendo emperador mientras la mayoría de los países vivían en lo que es una democracia. Entonces China va a tener serie de guerras, y después va a empezar la Segunda Guerra Mundial, van a parar un poquito porque van a sufrir la invasión de Japón, ¿ya? Y cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, ellos van a iniciar un proceso de revolución, que se conoce como la Revolución China, donde finalmente va a ganar el Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, ¿ya? Este personaje, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Desde 1949, China va a dejar de ser un país, o se va a transformar en un país comunista, ¿ya? Porque el Partido Comunista va a ganar esta guerra civil,
¿ya? Este personaje. Y Mao, de alguna forma, va a hacer una serie de estructuraciones del país que prácticamente van a hacer que China se transforme en una potencia mundial. Hasta el día de hoy China es una potencia mundial y China sigue viviendo en lo que es una dictadura comunista. ¿Ya? Desde 1949 hasta el día de hoy, China vive en una dictadura comunista. Imagínense que los chinos nunca han votado. En su historia nunca han votado. ¿Por qué? Porque la dictadura china se muere el líder del Partido Comunista y lo reemplaza otro, que ya estaba prácticamente designado. Entonces, China ha tenido bastantes líderes, pero todos de alguna forma dictatoriales. ¿Ya? El primero, y el que podríamos decir más importante, es Mao Zedong, ¿ya? Que fue el que le dio el gran impulso a China, que es gracias a él lo que podríamos decir que es hoy China una gran potencia. No obstante, a pesar de que China actualmente es una gran potencia, él es el culpable de muchas muertes, ¿ya? Producto de hambruna, etcétera, etcétera, que produjo en China. ¿Ya? Pero lo que me importa acá es que gracias a una revolución, China se transforma en un país comunista. ¿De quién creen que va a ser aliado ahora? China. Rusia. ¿Rusia? Cambiamos el Rusia. nombre. ¿Cómo se llama ahora Rusia? Soviética. Unión Soviética, muy bien. China se va a transformar en la principal aliado de la Unión Soviética. China es bastante grande y ahí está al lado de la Unión Soviética. ¿Ya? Si se dan cuenta hoy día, ¿quién podría ser como el enemigo de Estados Unidos? El enemigo político. China. China, ¿ya? Es como la gran potencia que se opone ahora a Estados Unidos. Ya se fue la Unión Soviética, ahora queda China. Entonces lo importante acá es que China se transforma en una potencia comunista y se mete a lo que ya en la Guerra Fría, apoyando a la Unión Soviética. Otro conflicto importante fue la Guerra de Corea. ¿Ya? Podríamos decir que es uno de los conflictos más tempranos de la Guerra Fría y también tiene que ver con las tensiones que va a existir entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Ya? Pensemos que China, o sea que Corea fue invadida por los japoneses, va a pasar casi lo mismo que pasa con Alemania. Cuando ganan la guerra, los aliados de alguna forma, los que ganaron la guerra, se van a repartir Corea. En Corea del Norte, que va a ser administrada por la Unión Soviética, y Corea del Sur, que va a ser administrada por Estados Unidos. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? Ya en 1950 van a empezar las tensiones entre las dos Coreas. Finalmente esto va a acabar en una guerra que va a ser una de las guerras más violentas, de hecho va a ser una de las guerras donde van a haber más muertos y que prácticamente muchas veces la Unión Soviética ganó por lo que es Corea del Norte. ¿Ya? ¿Qué ocurrió? Corea del Norte era apoyado por la Unión Soviética y China, y Corea del Sur era apoyado por Estados Unidos. Entonces acá sí los soviéticos y los estadounidenses sí se atacaron entre ellos, pero no era porque estaban peleando una lucha entre ellos, sino que estaban apoyando a otro. Es decir, la guerra la desarrollaron en otros sectores. Estados Unidos nunca le declara la guerra directamente a la Unión Soviética y la Unión Soviética tampoco le declara la guerra a Estados Unidos. Pero sí pelean entre ellos en otros sectores, como en Corea. En Corea, Corea del Norte lo apoyó la Unión Soviética y Corea del Sur lo apoyó Estados Unidos. Y ahí sí se mataban. ¿Ya? Entonces ahí podríamos decir que sí hay un conflicto entre los países. ¿Ya? La otra gran guerra es la guerra de Vietnam. ¿Alguien ha escuchado de esta? Sí, ¿Sí? ¿La han visto en alguna película? sí. ¿En cuál? Además de la que sale acá. ¿Saben qué película es o no? Y sí me acuerdo de haberla visto algo. Este es Forrest Gump. Por A ver, eso. sí, la guerra de Vietnam es una de las guerras de las que se ha hecho más películas, porque es una guerra prácticamente donde Estados Unidos va a perder la guerra. Es la gran pérdida de Estados Unidos. ¿Ya? Fue una guerra que de alguna forma que busca impedir lo que es la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. Es decir, ya no se quieren evitar que el comunismo se expanda a Vietnam. Entonces, ¿qué va a hacer? La República de Vietnam va a ser apoyada por Estados Unidos para enfrentar a los comunistas, principalmente al Vietcong, que va a ser apoyado por China y la Unión Soviética. Es decir, va a haber una guerra.
¿qué va a ocurrir acá? Estados Unidos va a mandar muchas tropas a lo que es Vietnam. Se va a exagerar con el envío de tropas, prácticamente muchas tropas va a bombardear Vietnam, y pensemos que los vietnamitas no tenían un ejército muy grande comparado con el de Estados Unidos. Pero ¿cómo creen que le ganaron los vietnamitas a Estados Unidos? Con el apoyo de la Unión Soviética. Más que el apoyo de la Unión Soviética, los vietnamitas conocían su territorio. Ah, ¿Ya? Si se dan cuenta, no es un territorio que pudieran luchar una guerra muy bien. ¿Ya? Es un territorio bastante complicado para las costumbres que tenían los de Estados Unidos. Entonces, allá, profe, en Vietnam es como algunos lados selva y otros lados como un poco de desierto, ¿no? sí, bastante selva, y de hecho había muchos túneles donde los vietnamitas se metían y atacaban de sorpresa a los estadounidenses. Entonces los estadounidenses quedaban destrozados y tenían que volver a Estados Unidos de alguna forma con todos sus heridos, y prácticamente ahí es la gran pérdida. De hecho, Estados Unidos tiene muchas películas de esta guerra por eso, porque perdieron la guerra. Y de alguna forma de levantar la moral haciendo películas sobre esto. ¿Ya? Estados Unidos va a perder esta guerra y va a ser la gran derrota de Estados Unidos. ¿Ya? Estados Unidos no le va a ir bien, no triunfó en esta guerra. ¿Ya? Y por eso si ven Forrest Gump, ¿no? De repente van a ver que mucha gente en Estados Unidos se oponía a la guerra de Vietnam. ¿Por qué? Porque era enviarlos a morir. Y aquí es cuando surge el movimiento hippie en Estados Unidos que se opone a la guerra, principalmente a la guerra de Vietnam. ¿Ya? Que en sí duró prácticamente 20 años. Bastante. 20 años perdiendo. ¿Ya? Y más encima tenía que competir con la Unión Soviética. Ya, y la más importante y la que nos afecta a nosotros directamente, y le afecta a Chile, es la Revolución Cubana. ¿Alguien ha escuchado de esto, de la Revolución Cubana? Che Guevara. El Che Algo Guevara, se ha ¿qué? escuchado. Sí, el Che Guevara. ¿Quién era el Che Guevara? ¿Quién era el Che Guevara? ¿Comunista? ¿El líder comunista de Cuba? Y era comunista, No sé. pero sí, está bien si era comunista, sí, o socialista, pero era un guerrillero, era médico. ¿De qué país era el Che Guevara? Cuba. ¿Tú o ¿Cuba, no? seguro? No. ¿Por qué le decían el Che? Ah, era argentino. Argentina. Argentino, ya bien, ya. La Revolución Cubana va a ser un hecho muy importante y va a ser clave en lo que es la Guerra Fría. ¿Por qué va a ser clave en lo que es la Guerra Fría? ¿Dónde se encuentra Cuba? En el ¿Alguien? Caribe. En el ¿Es Caribe. una isla o no? Es una isla, muy bien, pero ¿dónde se encuentra? Una isla que se encuentra en el Caribe, ¿cerca de qué país? Centroamérica. Centroamérica, a 500 Estados Unidos. kilómetros de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. ¿Ya? 500 kilómetros de Estados Unidos se encuentra Cuba. Y una revolución al lado de Estados Unidos de carácter comunista no creo que le vea bien a Estados Unidos, ¿sí? Ya, pensé un poquito. ¿Cuál era la relación que tenía Cuba con lo que es Estados Unidos? ¿Ya? Cuba con Estados Unidos siempre han tenido una relación porque Cuba está al lado de Estados Unidos, ¿ya? Y prácticamente Estados Unidos tuvo el control de lo que es Cuba después de que se independizó. Y prácticamente Estados Unidos tuvo una concesión de Cuba. ¿Ya? Es decir, prácticamente Cuba, desde que se independizó, fue controlada por Estados Unidos. ¿Ya? Y tenemos que entender eso, que Estados Unidos controlaba completamente lo que era Cuba, ¿ya? Desde lo que es la bahía de Guantánamo. ¿Ya? Podía intervenir en la isla con la idea de proteger la libertad y los bienes. ¿Ya? La libertad y los bienes, ¿ya? Proteger la vida. Es decir, si Estados Unidos veía que había una revolución comunista, podía intervenir Cuba para evitarlo. ¿Ya? Podía intervenir políticamente. Entonces, Estados Unidos siempre tuvo un control sobre Cuba. De hecho, acá dice, hacia 1952, las empresas norteamericanas controlaban el 47% de la producción de azúcar y el 90% de la producción de electricidad y de telefonía. Prácticamente, Estados Unidos controlaba todo lo que era Cuba. ¿Ya? Y ustedes saben que Cuba, ¿qué es lo que más exporta?
¿Qué No. decía Celia Cruz a cada rato? Ron. Ah, Ya, ¿y el ron de qué? ¿De dónde se produce? en Cuba, Ya, pero ¿de dónde sale el ron? del alcohol. No sé, Uy, no saben, ya. De la caña de azúcar. uno no lo toma. Mm. Ya, y aquí vemos dónde está Cuba. Acá está Estados Unidos y acá Cuba. Es decir, al lado. Prácticamente están al lado. Entonces Estados Unidos siempre mantuvo el control de Cuba. ¿Ya? Y siempre esa zona, la bahía de Guantánamo. Esa zona hasta el día de hoy sigue siendo controlada por Estados Unidos. ¿Ya? A ver, la economía. Cuba, como les dije, lo que más se exporta es azúcar, ¿ya? Pero la mayoría de su territorio y de la empresa estaba controlada por los extranjeros, principalmente Estados Unidos, ¿ya? Por eso Celia Cruz siempre decía azúcar, ¿ya? Pero eso tenemos que entender, que la economía cubana estaba basada en lo que era el azúcar. Y todo estaba controlado por compañías extranjeras. Entonces, ¿qué ganaba Cuba si todo estaba controlado por las compañías extranjeras? Nada, Nada, ¿ya? Cuba no era de los cubanos en sí, sino que era prácticamente era como una extensión de Estados Unidos. no ¿Ya? sé Cuba hablaba en inglés. Ah, No se habla español, pero piensen que en Estados Unidos también hay estas zonas que se hablan español. ¿Ya? ¿cuál es? Por ejemplo, en Miami se habla mucho español. ¿Nunca han visto a la doctora Polo? Sí. Ya. A ver, esa voy a tener falsa. Bueno, pero demuestra bastante de lo que es la cultura allá en esas partes de Estados Unidos, que hay bastante latino. E incluso, la doctora Polo, ¿de qué país es? Es No Cubano. sé. cubana. ¿Ya? Para que vean ¿Por la qué doctora en Polo. Cuba hay puro auto antiguo? ¿Qué cosa? ¿Por qué en Cuba hay puro auto antiguo? No es que sean autos antiguos, ahí lo vamos a ver un O sea, poquito. pero Son no Es sé. patrimonio, loco. no, son autos de lo que es la Unión Soviética, de la marca de la Unión Soviética, los Lada. Ya, bueno, Ah. a ver, a partir de 1944, ya de alguna forma, Cuba puede participar ya en lo que son elecciones, pero siempre los que son electos, de alguna forma, son, podríamos decir, títeres de Estados Unidos, son cubanos, pero le hacen caso a Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, a pesar de que ellos tienen una democracia en Cuba, siguen manteniendo lo que es el control de Estados Unidos. ¿Ya? Y aquí vamos a ver la figura de Batista. ¿Ya? Batista fue lo que se conoce ya como el dictador de Cuba antes de la Revolución Cubana, que es Fulgencio Batista, el personaje de acá, que de alguna forma va a iniciar una dictadura para invalidar unas elecciones que no le convenían mucho a Estados Unidos. Entonces, Batista, con el apoyo de Estados Unidos, se va a tomar el poder de Cuba. ¿Ya? Y de alguna forma va a mantener el poder en base a lo que es la represión. ¿Ya? Como en todos los totalitarismos, ¿cuál era la forma de mantener el orden? Era mediante la represión. Eso tenemos que entenderlo. Lo vimos con los nazis, lo vimos con Stalin, lo vimos ¿con quién más? Lo dijeron al principio de la clase, Con Mussolini. con Mussolini. Entonces, una forma de mantener era mediante la represión. ¿Ya? Aquí vemos, un poquito sería la represión que existía. ¿Ya? ¿Están fusilando a alguien ahí arriba? Exactamente. ¿Ya? Típico de lo que serían ya los totalitarismos. Ya dijimos, Mussolini también ejecutó gente. ¿Quién más ejecutó gente? Hitler, Hitler, ¿quién más? Stalin. Stalin, ¿ya? Acuérdense que habíamos visto que Stalin había sido uno de los que más había matado gente de su pueblo. ¿Ya? Entonces aquí empiezan a haber una serie de reclamos y de alguna forma levantamientos contra lo que sería la dictadura de Batista. ¿Ya? Que acuérdense que Batista está siendo apoyado por lo que sería Estados Unidos. Y aquí empiezan a aparecer algunas figuras, como es Fidel Castro. ¿Alguien lo ha visto, Fidel Castro? Obvio. Obvio, ¿cuándo lo han visto? Yo lo vi en un juego.
En un juego, ya. A ver, ¿qué va a hacer Fidel Castro? Con esto va a empezar a hacer un movimiento, una revolución en contra de la dictadura de Batista, que va a comenzar el 26 de julio de 1953. Ya con Abel Santamaría, que es el de la foto de acá, van de alguna forma a asaltar los cuarteles para sacar a Batista. Esto va a ser de alguna forma un fracaso. Les va a ir súper mal en, ¿cómo se llama? Intento de derrocar a Batista, y que va a hacer que Fidel Castro se tenga que escapar a México. ¿Ya? A pesar de eso, va de alguna forma a dejar como la idea de que se puede hacer una revolución en Cuba. ¿Ya? Sigamos. Ya, aquí vemos un poquito de las fotos. Ya, ahí está Raúl. Raúl Castro, ¿quién sería Raúl Castro? ¿El de acá? El hermano o el papá, algo así, ¿no? El hermano, ¿ya? Y acá está cuando están asaltando los cuarteles. ¿Dónde? ¿Ya? También tenemos que tener en cuenta que la Revolución Cubana es uno de los acontecimientos más fotografiados del siglo XX. ¿Ya? Por eso hay estas fotos. Ya, a ver. Cuando ya se dieron cuenta que no podían de alguna forma pacíficamente sacar a lo que es Batista, buscaron Fidel se va a México y de alguna forma va a iniciar una revolución mediante la lucha armada. Y esto es súper tenerlo claro, que la única forma para Fidel es de alguna forma hacer una lucha armada y sacar a Batista del poder. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a establecer en la Sierra Maestra. Y aquí va a haber unas fotos y van a empezar a hacer la guerrilla desde la Sierra Maestra. ¿Ya? Entonces, cada vez que entraban en la sierra, iban consiguiéndose más gente para apoyar la revolución, principalmente lo que son campesinos. Y aquí vemos la sierra. ¿Qué características tiene la sierra? Son puras montañas. Pura montaña, y las montañas que tienen ahí. ¿Es fácil ubicarse en las montañas o no? No, ¿No? Y está lleno de bosques, etcétera, etcétera. Ahí vemos otra foto de la sierra, ¿ya? Entonces la zona era como ideal para hacer la guerrilla. Es decir, no van en lo que sería como una guerra entre dos grandes frentes, sino que son pequeños grupos que se van moviendo por podríamos decir, la sierra, ¿ya? Como esta especie de selva. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué va a ocurrir? Las fuerzas, que se llaman las fuerzas populares, van a ir ganando territorio. ¿Ya? Y de alguna forma se va a desarrollar la idea del foquismo. ¿Ya? Que es lo que se va a ir transmitiendo de alguna forma para toda Latinoamérica. ¿Ya? ¿Cuál es la idea del foquismo? Que el foquismo explica que si bien las condiciones no son de alguna forma para hacer una revolución, no hay unas condiciones para hacer la revolución, se pueden crear las condiciones para hacer esa revolución. Por ejemplo, la idea de la revolución armada es que existan trabajadores que no estén de acuerdo con sus jefes, por ejemplo, las industrias. Pero en Cuba no existían muchas industrias, sino que existían campesinos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No existían las condiciones para hacer la revolución, como se conoce en Rusia, por ejemplo, que se hizo una revolución a partir de los trabajadores. Acá no existen trabajadores de industrias para hacer esa revolución, sino que existen campesinos. Entonces el foquismo va a decir, ya, no existen las condiciones como en otros países para hacer esta revolución, pero sí podemos crear las condiciones. Entonces se va a crear un foco revolucionario que se va a ir expandiendo. ¿Ya? Entonces, como en gran parte de América no existen industrias, pero sí va a existir mucho campo. Entonces acá las condiciones cambian. La revolución no va a nacer de los trabajadores industriales, sino que la revolución va a nacer del campo. Porque en América hay campo, muchos campesinos. Entonces, la idea del foquismo es que crear las condiciones para hacer la revolución. ¿Ya? Esa es la idea. Y la idea se le ocurrió al Che Guevara, al que ya lo habíamos mencionado anteriormente.
¿Cuál era la idea del Che Guevara? El Che Guevara era un argentino que participa en la que es la Revolución Cubana, apoya la Revolución Cubana y se mete de guerrillero en la Revolución Cubana. Tenemos que entender que él era médico. Entonces se mete a la Revolución Cubana y después de la Revolución Cubana él se va a ir a otras partes de América a hacer lo mismo que hizo la Revolución Cubana, es decir, expandir la revolución. Y eso es importante porque más que la Revolución Cubana, lo importante es que esta revolución se dio en América, ¿ya? No se dio en Europa como la mayoría de las revoluciones socialistas, se dio en América y es la primera, y se dio en un país que está al lado de Estados Unidos. Entonces esto mismo se puede hacer en otras partes de América, como sería Bolivia, Argentina, Chile, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya, ¿qué va a ocurrir finalmente? La revolución cubana va a ganar mediante el apoyo de los campesinos, ¿ya? No de los trabajadores industriales, sino de los campesinos, y se va a iniciar un gobierno comunista, o una dictadura comunista, que hasta el día de hoy Cuba sigue siendo una dictadura comunista. Ya, a ver, ¿qué es lo primero que va a hacer el gobierno de Fidel Castro? Es hacer una reforma agraria. Es decir, quitarle todos los terrenos a los de Estados Unidos, a todos los privados, y repartir esos territorios en los campesinos cubanos. Entonces va a ser una reforma agraria así, evitar que Estados Unidos pueda seguir interfiriendo. Ahora, las tierras de Cuba van a ser para los cubanos. ¿Ya? Eso es súper importante. Esto con el fin de producir mayor para Cuba, principalmente el azúcar. ¿Ya? Va a establecer áreas de prioridad, es decir, en qué se va a preocupar mucho lo que es Fidel Castro, que va a ser el nuevo presidente de Cuba, después de la victoria, va a ser lo que es la educación y la salud. ¿Ya? No sé si han escuchado hablar que en Cuba existe muy buena educación y principalmente lo que es salud. ¿Ya? Porque de alguna forma Fidel Castro se preocupó mucho de lo que es la salud, implementar muchas políticas de salud y de educar a muchos médicos, ¿ya? Por ejemplo, se iniciaron campañas de alfabetización, ¿ya? Se crearon escuelas y universidades, ¿ya? Y una de las cosas más importantes es que se estableció gratuidad en los servicios esenciales. Principalmente sería agua, luz, gas, teléfono. ¿Qué otro servicio esencial hay? Ya, listo. ¿Cómo? ¿Qué otro servicio esencial existe? Agua, luz, gas. El internet. Actualmente saben que sí, Internet se está transformando en uno de los esenciales, pero en ese momento, ¿cuál podría ser? Hogar. ¿Ya? Ah, sí. Ya, ¿qué va a ocurrir después de esto? Estados Unidos va a perder lo que es Cuba, pero no se va a quedar tranquilo. ¿Ya? Van a romper relaciones con Cuba, y el problema para Estados Unidos es que se le puso un país comunista al lado. ¿Ya? Es un país que prácticamente va a ser próximamente apoyado por la Unión Soviética y se le va a poner al lado. En plena Guerra Fría se le va a poner un país comunista al lado. ¿Y qué va a decir? Si esto pasó, se me puede trasladar esta revolución, se puede ir para toda América y quedarle embarrada. Entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Lo primero que va a hacer, va a intentar recuperar Cuba. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a invadir la bahía de Cochinos, pero prácticamente le va a ir muy, muy mal. Estados Unidos se va a tener que retirar de Cuba hasta el día de hoy. ¿Ya? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Le va a hacer un bloqueo comercial, eso sí. ¿Ya? Y por eso Cuba ha tenido muchos problemas en la economía. Pero es un problema para Estados Unidos porque tiene a los comunistas, prácticamente los tiene al lado. ¿Ya? Y en cualquier momento puede llegar la Unión Soviética a ponerse en Cuba y atacar a Estados Unidos. Y eso va a ser un problema. Por la llamada crisis de los misiles. Entonces, lo que van a tener que hacer ustedes de actividad es responder estas dos preguntas, pero estas no las van a buscar. ¿Qué fue la crisis de los misiles? Va a tener mucho que ver con lo que es la revolución cubana.
¿ya? ¿Y por qué va a ser esta importante para el